Hubo un tiempo en que Egipto no era simplemente un reino, sino una presencia casi inmutable en la historia del mundo antiguo. Mientras otras civilizaciones surgían y desaparecían como llamas breves en la oscuridad del tiempo, Egipto permanecía. El Nilo marcaba el ritmo de la vida con una regularidad casi sagrada. Las estaciones se sucedían con aparente armonía, y el faraón era visto no solo como un gobernante, sino como la encarnación misma del orden universal. Durante siglos, el equilibrio pareció perfecto. Las cosechas dependían de las crecidas del río, y el río rara vez fallaba. Los templos se elevaban hacia el cielo como símbolos de estabilidad eterna. Los escribas registraban con precisión los tributos, los nacimientos, los intercambios comerciales y las ceremonias religiosas. Todo parecía estar bajo control, todo parecía destinado a durar para siempre. En el periodo del Imperio Nuevo, Egipto alcanzó uno de sus momentos más brillantes. Sus ejércitos cruzaron fronteras y expandieron su influencia hacia territorios lejanos. El oro fluía desde Nubia, los tributos llegaban desde ciudades sometidas y el prestigio del faraón alcanzaba regiones que jamás habían escuchado antes su nombre. Pero la grandeza tiene un precio. Sostener un imperio requiere más que monumentos y victorias. Requiere recursos constantes, estabilidad interna y capacidad de adaptación. Y aunque durante generaciones Egipto había demostrado poseer estas cualidades, el tiempo comenzó a mostrar pequeñas fisuras. Las campañas militares, que al principio aportaban riqueza, empezaron a convertirse en una carga. Mantener ejércitos en territorios lejanos implicaba logística compleja, provisiones constantes y vigilancia permanente. Cuando los territorios conquistados comenzaron a rebelarse o a reducir sus tributos, la balanza económica empezó a inclinarse. Al mismo tiempo, la construcción monumental, orgullo del imperio, consumía enormes cantidades de recursos. Cada templo, cada estatua colosal, cada tumba real excavada en el Valle de los Reyes representaba una inversión gigantesca. Mientras el flujo de riqueza era constante, el sistema funcionaba. Pero cuando ese flujo se redujo, las tensiones se hicieron evidentes. El Nilo, centro absoluto de la vida egipcia, tampoco fue completamente predecible. A lo largo de los años, algunas crecidas fueron menos generosas. Una disminución leve podía parecer insignificante al principio, pero repetida durante varias temporadas comenzaba a generar escasez. Y la escasez, aunque silenciosa, es una fuerza poderosa. Menos grano significaba menos excedente para sostener al ejército y a la administración. Menos excedente implicaba menor capacidad para mantener la estructura del Estado. Lo que antes era abundancia comenzó a transformarse en cálculo y preocupación. Mientras tanto, otro cambio más sutil se desarrollaba dentro del propio sistema político y religioso. Los templos, especialmente los dedicados al dios Amón, acumulaban tierras y riqueza. Los sacerdotes no solo dirigían rituales, sino que administraban recursos y empleaban a miles de personas. Poco a poco, su influencia se extendió más allá del ámbito espiritual. El faraón seguía siendo el soberano absoluto en teoría, pero en la práctica, el poder comenzaba a compartirse, aunque nadie lo admitiera abiertamente. En las fronteras, la situación tampoco era sencilla. Nuevos pueblos migraban a través del Mediterráneo oriental. Las rutas comerciales, que durante décadas habían garantizado intercambio constante, empezaron a volverse inestables. El mundo alrededor de Egipto estaba cambiando y el imperio debía adaptarse a una realidad más compleja. Lo inquietante es que ninguno de estos factores parecía suficiente, por sí solo, para derribar a una civilización tan antigua. No hubo un terremoto devastador ni una invasión inmediata que lo explicara todo. Fue una suma de pequeñas transformaciones acumuladas lentamente. Desde dentro, la vida cotidiana continuaba. Los mercados abrían cada mañana, los campesinos cultivaban la tierra. Los artesanos tallaban estatuas con la misma precisión de generaciones anteriores. Las ceremonias religiosas seguían celebrándose con solemnidad. A simple vista, Egipto seguía siendo Egipto. Pero los imperios no caen de repente, se desgastan. El verdadero inicio del declive no suele sentirse como una tragedia, sino como una ligera incomodidad, como una sensación de que algo ya no encaja del todo.
Egipto había sobrevivido a crisis anteriores, a disputas internas y a amenazas externas. Por eso, quizá, nadie imaginó que esta vez sería diferente. La confianza acumulada durante siglos se convirtió poco a poco en rigidez. Y la rigidez dificulta la adaptación. Egipto todavía era poderoso, sus monumentos seguían en pie, su cultura continuaba floreciendo, pero bajo la superficie de estabilidad, el equilibrio que había sostenido al imperio durante siglos empezaba a deshacerse, grano a grano, temporada tras temporada. El declive de Egipto no comenzó en las fronteras, sino en el interior. Antes de que los ejércitos extranjeros pusieran un pie firme en su territorio, algo más profundo ya estaba ocurriendo. El equilibrio que había sostenido durante siglos al faraón, al clero y a la administración comenzaba a romperse desde dentro. Durante generaciones, el faraón había sido considerado la manifestación viviente del orden divino. No era solo un rey, era el garante de la armonía universal. Su autoridad no dependía únicamente de la fuerza militar, sino de la creencia colectiva en su papel sagrado. Pero cuando la estabilidad económica empezó a tambalearse, también lo hizo esa percepción. Los templos, especialmente los dedicados al dios Amón, habían acumulado un poder considerable. Con el paso del tiempo, recibieron donaciones masivas de tierras, ganado y trabajadores. Controlaban vastas propiedades y gestionaban recursos con autonomía creciente. En muchos casos, los sacerdotes administraban territorios enteros como si fueran entidades casi independientes. La riqueza que antes fluía hacia el trono comenzó a dispersarse. Este desplazamiento de poder no fue inmediato ni violento, pero sí constante. Los sacerdotes de alto rango comenzaron a influir en decisiones políticas, en nombramientos y en la organización de la vida pública. El faraón seguía siendo la figura central, pero su autoridad real ya no era tan absoluta como en épocas anteriores. Mientras tanto, la economía seguía mostrando señales de tensión. Las rutas comerciales que conectaban Egipto con otras regiones del Mediterráneo se volvieron menos seguras. Conflictos en territorios vecinos alteraron el intercambio habitual. Sin comercio fluido, el acceso a recursos externos se redujo. Y sin esos recursos, la maquinaria del imperio empezó a resentirse. Existen registros históricos que muestran algo que, en otro tiempo, habría sido impensable. Trabajadores del Estado organizando protestas. En Deir el Medina, la aldea donde vivían los artesanos encargados de construir las tumbas reales, se documentaron huelgas debido a la falta de pago en forma de grano. Este hecho no es un detalle menor. Si el Estado no podía garantizar las raciones básicas a quienes trabajaban en proyectos funerarios reales, significaba que la estructura administrativa ya no funcionaba con la precisión de antaño. El orden, que había sido símbolo de Egipto, empezaba a deshilacharse. A la crisis económica se sumó la fragmentación política. Gobernadores regionales comenzaron a ejercer mayor autonomía. En algunas zonas, el control central era más teórico que práctico. Las decisiones locales no siempre coincidían con las órdenes emitidas desde la capital. La unidad, que había sido la fuerza del imperio, comenzó a debilitarse. Las sucesiones reales tampoco ayudaron a estabilizar la situación. En épocas de fortaleza, la transición entre faraones solía estar cuidadosamente planificada. Pero en momentos de tensión, cualquier disputa sucesoria podía convertirse en un foco de inestabilidad. Intrigas palaciegas, conspiraciones y luchas internas erosionaron aún más la confianza en el liderazgo. La religión, eje fundamental del sistema egipcio, también atravesó transformaciones. Cuando el faraón pierde autoridad efectiva, su papel como intermediario divino se ve cuestionado. Y si el vínculo entre lo humano y lo sagrado se debilita, la cohesión ideológica del imperio comienza a resentirse. No se trataba de una revolución abierta ni de una ruptura dramática. Era más bien una sensación creciente de fragilidad. La población común seguía cultivando la tierra y trabajando como siempre. Pero los rumores sobre dificultades económicas y tensiones políticas circulaban lentamente. La confianza, ese elemento intangible que sostiene a los estados, empezaba a erosionarse. Al mismo tiempo, el ejército, pilar de la expansión pasada, ya no contaba con la misma capacidad ofensiva.
Mantener tropas bien equipadas requería recursos que ahora escaseaban. Y sin una fuerza militar sólida, las fronteras se volvían más vulnerables. La combinación de poder religioso creciente, autoridad real debilitada, economía tensionada y fragmentación regional creó un escenario complejo. Egipto no estaba colapsando de forma espectacular, estaba perdiendo coherencia interna. Los imperios no solo se sostienen con ejércitos y monumentos, se sostienen con equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, incluso la estructura más antigua puede tambalearse. El problema era que Egipto había confiado durante demasiado tiempo en la estabilidad de su sistema tradicional. Adaptarse a una nueva realidad requería reformas profundas. Pero reformar implica reconocer debilidades, y reconocer debilidades no siempre es sencillo para un imperio acostumbrado a la grandeza. Así, mientras las tensiones internas crecían, el mundo exterior observaba. Lo que había sido un imperio firme comenzaba a parecer una potencia vulnerable. Y en la historia, la vulnerabilidad rara vez. Así, mientras las tensiones internas crecían, el mundo exterior observaba. Lo que había sido un imperio firme comenzaba a parecer una potencia vulnerable. Y en la historia, la vulnerabilidad rara vez pasa desapercibida. El escenario estaba preparado para la siguiente fase del declive, una fase en la que las amenazas ya no serían solo internas, sino externas. Porque cuando un imperio se debilita desde dentro, tarde o temprano alguien desde fuera intenta ocupar su lugar. Y Egipto, que durante siglos había sido conquistador, estaba a punto de experimentar lo que significa ser conquistado. Las primeras presiones no llegaron como una invasión definitiva, sino como tensiones constantes en las fronteras. El Mediterráneo oriental vivía una época de cambios profundos. Reinos que colapsaban, pueblos que migraban, rutas comerciales alteradas y nuevas potencias dispuestas a expandirse. Egipto todavía conservaba experiencia militar y fortificaciones sólidas, pero la diferencia ya no estaba en la fuerza inmediata, sino en la capacidad de sostener el esfuerzo a largo plazo. Defender un imperio exige recursos, estabilidad y cohesión interna, tres elementos que comenzaban a escasear. El imperio asirio fue uno de los primeros en aprovechar esta fragilidad. Con una maquinaria militar organizada y brutalmente eficaz, avanzó hacia el valle del Nilo. La resistencia existió, pero ya no tenía la contundencia de siglos anteriores. El simple hecho de que fuerzas extranjeras pudieran penetrar en territorio egipcio era un golpe psicológico profundo. Durante generaciones, Egipto había proyectado invulnerabilidad. Ahora esa imagen empezaba a romperse. Tras los asirios, el imperio persa consolidó su dominio sobre la región. Egipto pasó a convertirse en una satrapía, una provincia administrada dentro de una estructura imperial mayor. Aunque los persas permitieron cierta continuidad en prácticas locales para facilitar el control, la independencia política desapareció. El faraón dejó de ser el centro absoluto del poder. Las decisiones fundamentales se tomaban lejos del Nilo. Este cambio transformó la esencia del Estado egipcio. Durante milenios, religión, política y sociedad habían girado alrededor de una figura divina. Bajo dominio extranjero, esa unidad simbólica se fragmentó. Sin embargo, la historia aún tenía otra transformación preparada. Siglos después, Alejandro de Macedonia irrumpió en el escenario. Su llegada fue distinta. Para muchos egipcios, representaba una alternativa frente al dominio persa. Fue recibido como liberador y adoptó símbolos faraónicos para legitimar su posición. La fundación de Alejandría marcó el inicio de una etapa cultural completamente nueva. Egipto se integró en el mundo helenístico, donde las ideas griegas se mezclaron con tradiciones locales. La lengua, la administración y la cultura comenzaron a transformarse. La dinastía ptolemaica gobernó adoptando la apariencia del antiguo ceremonial egipcio, pero el contexto era otro. Ya no era un imperio aislado y autosuficiente, sino una pieza dentro de una red mediterránea de poder y comercio. Con el tiempo, Roma extendió su influencia. Cuando el territorio quedó bajo dominio romano, el antiguo Egipto independiente dejó definitivamente de existir como potencia soberana.
se convirtió en provincia estratégica, en granero vital para abastecer a una capital lejana. Las decisiones políticas ya no se tomaban en templos monumentales junto al Nilo, sino en centros imperiales extranjeros. El proceso no fue un colapso repentino, sino una transformación gradual. Primero la erosión interna, luego la presión militar externa, después la dominación administrativa y finalmente la integración en sistemas imperiales mayores. Aún así, algo permanecía. Las pirámides continuaban en pie desafiando al tiempo, los templos seguían marcando el horizonte y las creencias, aunque adaptadas, no desaparecieron por completo. El poder faraónico se extinguió como fuerza dominante, pero la identidad cultural sobrevivió. La caída de Egipto no fue solo una derrota militar, fue el fin de una estructura política que había organizado la vida durante milenios. Lo que parecía eterno resultó ser vulnerable al cambio. Y cuando el equilibrio que sostiene un imperio se rompe desde dentro, el mundo exterior simplemente espera el momento adecuado para avanzar. Así terminó la etapa de Egipto como gran potencia independiente, no con un único día de destrucción, sino con una serie de transformaciones que, acumuladas, cambiaron para siempre el destino del Valle del Nilo. Lo que durante siglos había sido el centro de un orden sagrado y político, dejó de dictar el rumbo del Mediterráneo. El poder cambió de manos, las banderas se sustituyeron y las decisiones comenzaron a tomarse lejos de las antiguas capitales faraónicas. Sin embargo, incluso bajo dominio extranjero, la memoria del antiguo esplendor seguía viva en las piedras, en los rituales y en la forma en que el pueblo entendía su propio pasado. Cuando un imperio cae, lo primero que desaparece es su poder político, pero no siempre desaparece su influencia. Egipto dejó de ser una potencia soberana, dejó de tener faraones con autoridad absoluta y dejó de decidir el destino del Mediterráneo. Sin embargo, no dejó de existir como civilización. Y ahí es donde su historia se vuelve todavía más fascinante. Bajo dominio persa, luego griego y finalmente romano, el territorio cambió de administradores, de idioma oficial y de estructura política, pero el paisaje no cambió. El Nilo siguió marcando el ritmo de la vida, las estaciones continuaron dictando las cosechas, las pirámides no se movieron un solo centímetro y los templos, aunque transformados, siguieron siendo centros de identidad cultural. La caída del imperio egipcio no significó la desaparición de Egipto como concepto, lo que terminó fue una forma concreta de organización política que había perdurado durante milenios. El sistema faraónico, basado en la divinidad del gobernante y en un equilibrio religioso centralizado, dejó de ser el eje del poder, pero su huella no se borró. Los griegos admiraron la antigüedad egipcia, los romanos la respetaron y aunque gobernaban el territorio, sabían que estaban en una tierra con una historia más antigua que la suya. Muchos templos continuaron activos durante siglos bajo dominio extranjero y la religión egipcia, mezclada con influencias externas, sobrevivió durante generaciones. Hay algo revelador en esto. Los imperios pueden cambiar, pero las culturas no desaparecen con la misma facilidad. Egipto dejó de expandirse militarmente, pero comenzó a expandirse simbólicamente. Su arquitectura inspiró a otros pueblos, sus conocimientos influyeron en civilizaciones posteriores y sus mitos viajaron más allá de sus fronteras originales. Incluso cuando Roma convirtió Egipto en su granero principal, enviando toneladas de grano hacia el norte para alimentar a millones, el territorio mantenía su carácter propio. Era una provincia estratégica, pero también un lugar cargado de memoria. El verdadero final del Egipto faraónico no fue una batalla concreta ni una fecha exacta. Fue un proceso lento de transformación cultural y política, una transición de poder que no borró el pasado, sino que lo integró en un contexto más amplio. La historia de su caída nos recuerda que ningún imperio es eterno en términos políticos. La estabilidad depende del equilibrio entre economía, liderazgo, cohesión social y adaptación al cambio. Cuando esos elementos se desequilibran, incluso la civilización más duradera puede perder su posición dominante. Pero también nos enseña otra lección. El legado puede sobrevivir a la caída. Hoy recordamos a Egipto no por sus derrotas finales, sino por su capacidad para trascender el tiempo. Sus monumentos siguen en pie, sus jeroglíficos aún se estudian y su historia continúa despertando fascinación.
Quizá ahí esté su verdadera victoria, no en haber sido invencible, sino en haber sido inolvidable. El imperio egipcio terminó como fuerza independiente, pero su identidad cultural atravesó conquistas y dominaciones, demostrando que el poder puede cambiar de manos, pero la memoria de una civilización puede durar mucho más que cualquier trono. Y si algo nos enseña esta historia, es que la grandeza no se mide solo por la duración del dominio político, sino por la huella que se deja en el tiempo. Egipto influyó en la arquitectura clásica, en la organización administrativa de otros imperios y en la imaginación colectiva de generaciones futuras. Sus símbolos atravesaron siglos y continúan siendo referencia de antigüedad y misterio. El eco de su pasado todavía resuena en el desierto, como si cada piedra guardara el recuerdo de una civilización que aprendió a mirar al cielo y a escribir su historia en la eternidad. Incluso bajo dominio romano, cuando los templos comenzaron a cerrarse y nuevas religiones ganaron terreno, el recuerdo del antiguo Egipto no desapareció, simplemente cambió de forma. Sus conocimientos astronómicos y su organización agrícola dejaron una herencia absorbida por quienes gobernaron después. Con el paso de los siglos, el idioma jeroglífico cayó en el olvido, pero las inscripciones permanecieron grabadas esperando ser descifradas. Mucho después, exploradores y arqueólogos devolverían a la memoria colectiva aquello que parecía perdido. La caída política fue definitiva, pero la presencia simbólica nunca se extinguió. Las pirámides continuaron desafiando tormentas de arena y guerras, y el nombre de los faraones volvió a pronunciarse miles de años después en lenguas que ellos jamás imaginaron. Egipto no volvió a ser imperio independiente, pero tampoco necesitó serlo para seguir influyendo en el mundo. Su caída no fue el silencio, fue la transformación hacia una etapa en la que su pasado se convirtió en legado universal.